ya estamos aquí con el José, porque ya es la hora de su sección, la estantería del José. Hola, José. Sofía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Oye, qué bien, ¿eh? Me sorprenden muchas parejas. No, le te hacen- digo que son lo pro- disfrutan son como ellos, pero nosotros profesionales. más. Qué bárbaros. No, hombre, qué bárbaros, de veras en sí. Pues mira, quiero que piensen en algo. ¿Cuántas personas en su vida los han amado sin condiciones, sin reclamos, sin esperar nada a cambio? La mayoría de nosotros podemos contarlas con los dedos de una mano o quizá ninguna. Ajá. Pero Julieta García González, escritora mexicana y queridísima amiga mía, tiene una respuesta muy clara a esa pregunta y no involucra a ningún ser humano. Ella nos dice, nadie me ha amado de manera tan completa, tan sin reservas como los perros. Y a partir de esa frase nació este libro, Perros y Personas, una historia de amor. Es un libro que cruza fronteras entre géneros porque no es un manual de adiestramiento o de autoayuda, no es ensayo, ni divulgación científica, ni recopilación de memorias. No es eso, es una mezcla de todo ello al mismo tiempo. Ah, caray. Son crónicas literarias sobre un vínculo profundo y la autora tardó años en estructurarlo porque, como dice, el libro vivió mucho tiempo solo en mi cabeza. El nombre de los 9 capítulos del libro corresponde a igual número de perros que ha tenido. Yasha, Venustiana, Dorotea, Benito, Mola, Carlota, Adela. Cada perro es un capítulo de vida. Julieta García González nació en México en 1970 y es narradora, ensayista, conductora de radio y podcastera. Tuve el gusto de hacer junto a ella el programa Cómo nos toca durante 2 años en el IMER. Y es autora de la novela Vapor, de Las malas costumbres, de El pie que no quería bañarse y Cuando escuches el trueno, entre otros. Y el libro no nació de una idea abstracta, nació del dolor. Ajá. El primer detonante fue la muerte de Yasha, su perra. Yasha murió porque se le reventó una úlcera causada por el estrés del ruido de los cohetes. Sí, sí. Un miedo completamente enloquecido que no sabía cómo manejar. Imagínense eso, un perro que muere de miedo literalmente. Cuando se murió su perra Dorotea, el momento fue muy difícil para ella. Era una época de transición en su vida y escribir sobre eso le ayudó a lidiar con la tristeza y la culpa. Y durante la pandemia pasó algo similar. Julieta nos cuenta que fueron sus perras quienes la ayudaron a sostenerse ante la ansiedad. Dice, no podía quedarme en pijama en la desesperación. Tenía que sacarlas, alimentarlas, estar con ellas. Su constancia me sostuvo. Y el libro hace preguntas incómodas y hermosas al mismo tiempo. ¿Se puede sustituir el cariño de una persona por el de un perro? ¿Cómo nombramos el amor que sentimos por ellos? Perrú, ¿no? ¿Qué significa cuidarlos éticamente? ¿Cómo vivimos el duelo ante su pérdida? Y hay una idea que a mí me encanta. Los humanos no somos el centro de todo. Julieta escribe, no somos lo más importante del planeta. De hecho, somos un desastre para él. Los perros pueden ayudarnos a mirar distinto. Sin duda, su don más grande ha sido abrir un espectro emocional insospechado en cada persona que se ha permitido ser elegida por un perro. Piensen en esto. Cuando alguien pierde a su perro y llora como si hubiera perdido a un familiar, el mundo todavía le dice, ¡ay, si era solo un perro! Julieta se rebela contra esa frase. Y yo me siento completamente identificado con esto. Tina, nuestra perrita de toda la vida, llegó incluso antes que mis hijos a nuestras vidas. Vivió 16 años y al final, ya muy enferma, la tuvimos que llevar a dormir. Es un sentimiento tristísimo que quienes han tenido perros entienden perfectamente. Porque el vínculo es real, el amor es real y el duelo también lo es.
Este libro le da nombre y legitimidad a algo que muchos sentimos, pero no nos atrevemos a decir en voz alta. Pero el libro también es muy divertido, cuando Julieta investiga cómo los perros han aparecido en la vida de artistas y escritores célebres. Picasso y Lump o Lump era un perro salchicha, un teckel que pertenecía al fotógrafo David Douglas Duncan. En 1957, cuando Duncan visitó a Picasso en su villa en Cannes, Lump bajó del coche, olisqueó el jardín y simplemente se quedó. Dejó a su dueño por Picasso. El pintor la adoptó al instante y Lump aparece en más de 50 de sus obras y protagoniza las reinterpretaciones que Picasso hizo de las Meninas de Velázquez, sustituyendo al perro original por su amado salchicha. Sí. Picasso decía, Lump no es un perro, no es un hombre pequeño, es alguien más. Y un final muy poético, Lump murió 10 días antes que Picasso, en 1973, como si supiera que no iba a poder vivir sin él. Emily Dickinson y Carlo, la poeta más hermética de la literatura estadounidense, tiene un perro llamado Carlo, su compañero durante 16 años, y con frecuencia le escribía a sus amigos, Carlo está aquí, me siento muy acompañada. Eso le bastaba. Dicen que era el único ser al que ella no le temía mostrar sus poemas antes de publicarlos. Frida Kahlo y los xoloscuincles. Los xolos no son solo una raza mexicana antiquísima. En el cronograma náhuatl son la representación del dios Xolotl, encargado de guiar a los muertos al inframundo. Frida los tenía en la Casa Azul de Coyoacán. Dormía con ellos, los incluía en sus pinturas. Y en su último año de vida, en 1954, hay un detalle muy tierno porque registra una tarde que pasó en compañía de la señorita Capulina, el señor Xolotl y la señora Costi. Esos eran sus perros. En otro capítulo, Julieta relata con mucho humor la custodia compartida de 2 perros tras un divorcio. Abogados de por medio, visitas programadas, acuerdos notariales. Eso nos dice algo muy profundo sobre el lugar que ocupan hoy en nuestras vidas. Pero este libro también tiene este sustento científico que lo hace creíble más allá de lo sentimental. La ciencia le enseñó a Julieta a incomodarse, a preguntar desde ángulos distintos. Casi por accidente, por los azarosos milagros de la coevolución, los perros fueron la primera especie domesticada por los humanos hace más de 15,000 años. Pero hay quien dice que no los domesticamos nosotros, sino que ellos nos domesticaron a nosotros. Esto no fue planeado por nadie, fue un proceso de años en el que 2 especies se fueron eligiendo mutuamente. Y lo más fascinante, los perros leen nuestras emociones mejor que muchos humanos. La ciencia lo confirma. Hay un experimento fascinante que cita el libro. Cuando un perro y su dueño se miran a los ojos, ambos liberan oxitocina, la misma hormona que se activa entre madre e hijo. No es metáfora, es química, es biología. La evolución construyó un puente emocional entre 2 especies completamente distintas. Y ese puente funciona en los 2 sentidos. Ellos los necesitan tanto como nosotros a ellos, quizá más de lo que nos atrevemos a admitir. Y al preguntarle por la naturaleza de ese vínculo, Julieta titubeó un instante y dijo, es muy difícil de describir. No es un amor como el que se tiene a una pareja o a un hijo, pero es amor. Es un lazo emocional tan intenso que revela un abanico de emociones inesperado. El duelo por su pérdida puede ser tan desgarrador como el de cualquier ser querido. Creo que ese párrafo por sí solo justifica la existencia de este libro porque habla de algo que millones de personas sienten y no saben cómo nombrar. A mí este libro me hizo recordar a Tina de una manera distinta, no con culpa, no con tristeza, sino con gratitud por los 16 años que nos regaló, por la rutina que nos imponía, por el amor sin agenda que traía cada mañana. Y creo que eso es lo que hace Julieta con cada uno de sus perros en este libro, convertirlos en espejos. Porque al final, la manera en que tratamos a los animales dice muchísimo sobre quiénes somos. Porque los perros no nos ven como queremos parecer.
Nos ven como somos y aún así se quedan. Sí, y celebran que lleguemos. Cito el prólogo de Julieta. También me asomé a mi propia vida y al largo camino por el que he andado acompañada de muy distintos perros en los que encontré, sin falta, una dimensión afectiva diferente a la que puede entablarse con las personas. A pesar de ser igualmente honda, es imposible de catalogar y muy difícil de explicar a quien no ha tenido el privilegio de sentirla. Se trata de un vínculo sin diálogos, una relación que se empareja con lo emocional, un espacio sin definiciones claras, que lo mismo nos devuelve a la prehistoria que nos lanza al vacío que el futuro representa. No importa si tienes perro o no, este libro te va a hacer pensar en cómo te vinculas con los demás, en qué significa el amor sin condiciones y en si acaso los humanos somos realmente tan superiores como creemos. Personas, perros y personas, una historia de amor de Julieta García González, de Reservoir Books del año pasado, 2025. Se los recomiendo encarecidamente. Les aseguro que no solo verán a sus perros de otra manera, también se sentirán más cerca de cualquier canino y de sus dueños con quien convivan. Vale muchísimo la pena. Y léalo en voz alta con su perro. No le va a criticar. O quién sabe, le va a ladrar, pero no sabemos qué significa el ladrido, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser un experimento y luego se lo contamos a la autora. Me parece muy bien. Bueno, gracias, José. A ti, Sofía.